sería imposible para mí, una tarea titánica, presentar al invitado de hoy como corresponde. Lo único que puedo decir es que es un políglota de aquellos, manejando quién sabe cuántos idiomas. Ahora le vamos a preguntar, Uy. donde tiene estudios hechos en teología y filosofía, especialista en derecho empresarial también, y con una historia de familia y de vida para grabar una película de por sí. Y no menos importante, un detalle de 40 años de monje benedictino. Tenemos la suerte, el agrado de que nos esté visitando Dom Geraldo. Está acá con nosotros en el estudio. Dom Geraldo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por acceder acá a venir a conocer el programa y a tener esta conversación también. Hay que compartir, hay que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Don Geraldo, lo primero que te quería preguntar, ¿tu apellido cómo es completo para que el Mi espectador apellido te completo, conozca? sí. Bueno, como soy monje en un monasterio en Brasil, mi nombre monástico es Gerardo, sería en castellano, pero en portugués es Geraldo. Entonces, cuando ingresé en el monasterio, es la abadía de San Geraldo, de San Paulo, me dieron ese nombre. Mi nombre de pila es Marcos y mi nombre completo civil es Marcos González Y, porque estoy escrito en la antigua forma española. Lima, en realidad Lima es el nombre, es el apellido chino de mi abuelo, que en realidad era Li, pero le latinizaron Lo el nombre latinizaron. y el que se llamaba Li Fomo se transformó en Florentino Lima. Tuvo una pequeña transformación Sí, su un nombre. cambio total ahí. Bueno, don Geraldo, lo primero que te quería preguntar es, y que la audiencia entienda también lo excepcional de que vos puedas estar acá, porque Ah, sí, como monje benedictino, sí, en realidad lo normal, lo cotidiano sería que estés en tu en mi monasterio de por monasterio. vida. Sí, exacto. ¿Cómo es esta situación de que Ya. podés... Sí, explico. Bueno, los monjes benedictinos somos una orden muy antigua, la más antigua del occidente en la iglesia. Venimos de la experiencia de vida de San Benito de Nurcia, que vivió entre los años 480 y 547. O sea, súbito después de la caída de Roma, y empieza ya el fin de la Edad Media, de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. San Benito dejó en su regla, escrita más o menos en el 529, nos preparamos para los 1500 años de la regla, nos deja 3 votos monásticos que son muy antiguos y muy distintos de los actuales votos religiosos. Los actuales son pobreza, castidad y obediencia. Los nuestros son obediencia, conversión de las costumbres y estabilidad. Entonces la obediencia es la misma. Ujú. Conversión de las costumbres abrange la castidad, la pobreza, pero significa convertir toda nuestra vida hacia el Cristo. Y la estabilidad era algo que fue muy importante en la época y hasta el día de hoy. O sea, el monasterio en que yo ingreso, en principio estoy en ese monasterio hasta el final de mi vida. Incluso somos sepultados en el mismo monasterio. O sea, entre comillas, no salimos del monasterio siquiera con la muerte. Claro. En mi caso, ¿qué ha pasado? El abad primado de la Orden de San Benito, que vive en la Abadía Primacial San Anselmo, en Roma, en el 2005 me pidió y tuve que obedecer, fue algo que me costó muchísimo, que viniera a trabajar con él en la curia del abad primado. Curia es el órgano de nuestra orden, la Confederación de la Orden de San Benito, que hace la interfaz entre la orden y el mundo entero, más o menos 235 monasterios y 6.000 monjes, con la Santa Sede y al revés. Claro. Entonces él me pidió que viniera por 5 años y voy a completar 20. Se alargó un poquito el periodo. Bastante. ¿Y cómo es para usted? ¿Extraña esto de estar en un monasterio en forma permanente? Muchísimo, porque después yo ingresé al monasterio en el 83, o sea, vine a Roma en el 2005, 22 años estuve en mi monasterio. Es verdad que lo visito con frecuencia, 4 o 5 veces por año, pero no es la misma cosa que estar viviendo allí.
pero tengo 22 años en mi monasterio y 22 en Roma, 22 en mi monasterio y 20 en Roma. Prácticamente O sea, lo mismo. casi mitad de mi vida ha sido en la Abadía Primacial San Anselmo. Ahora, ¿qué pasa? Trabajando en la curia del abad primado, soy el tesorero de toda la confederación. Entonces, la Orden de San Benito tiene una particularidad. Nosotros no tenemos un superior general, tenemos un primus inter pares, que es el abad primado. Entonces, la confederación de la Orden de San Benito reúne 19 federaciones. Yo pertenezco a una de esas 19, la tercera más antigua, la Congregación Húngara de la Orden de San Benito, mi casa madre fue fundada en el 996 y monjes exiliados húngaros fundaron mi monasterio en Brasil en el 1953. Entonces, como trabajo juntamente con esos 19 abades presidentes de cada una de las federaciones, y eso me lleva muchas veces por viajes, pero también soy el administrador de la Abadía Primacial San Anselmo y del Pontificio Ateneo Santo Anselmo, que es una de las 13 universidades pontificias de Roma. Y también muchas veces por el pontificio tengo que visitar otras realidades conectadas con nosotros, las PUCs, las universidades católicas que a veces están por ahí, o de algunos monasterios y que están conectados con nosotros. Yo trabajo también en 2 organizaciones internacionales benedictinas, una de ellas es muy particular porque reúne las 3 órdenes que siguen la regla de San Benito, la AIM, Alliance Intermonastère, en el monasterio de Vanves, la Grande París, donde las 3 órdenes trabajamos para auxiliar los nuevas fundaciones y monasterios pobres en el tercer mundo. Eso también me lleva a cantidad de viajes. Y trabajo en el ICBE, International Commission on Benedictine Education, que reúne todas las escuelas benedictinas del mundo entero. Una tradición escolar que viene del siglo VI con San Benito. Entonces, por esos motivos tengo que viajar. Pero también otro motivo que me lleva a viajar mucho es de las 19 federaciones que componen la confederación, yo soy procurador de 4 de ellas, que son muy grandes. La American Cassinese, la Swiss American, la famosa congregación de Solesmes en Francia y la congregación del Cono Sur, que agrupa Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces, por ejemplo, más o menos dentro de un mes tengo que regresar a Chile porque tengo que estar en el capítulo general de la congregación del Cono Sur. Claro. Poco después vuelvo de Chile y tengo que seguir el capítulo general de la congregación húngara en Pannonhalma. Antes de eso tengo que ir al Sínodo de los abades presidentes. Los 19 abades presidentes se reúnen con los 4 principals de San Anselmo, el abad primado, el prior, el rector y yo. Entonces estaremos en Montserrat, en Cataluña, en España, porque ese monasterio cumple 1000 años de fundación este año. Entonces nuestra vida va... O sea que la estabilidad de momento es bastante movida en tu caso. En mi caso, que es excepcional, porque estoy en la curia en Roma, casi todos nosotros que estamos en Roma estamos sujetos a esos viajes a nivel del servicio de la orden, pero todos somos prestados a San Anselmo. Significa que estamos en Roma mientras dure nuestra misión y cuando termine regresamos a nuestro monasterio de origen donde está nuestro voto de estabilidad. O sea, nosotros no somos misioneros. Los misioneros pueden estar 3, 4 años aquí y se cambian. Nosotros no. Te hago una pregunta porque ¿sí? una de las cosas que íbamos a abordar es estas diferencias que hay entre las diferentes congregaciones religiosas que existen dentro de la Iglesia Católica, pero gracias primero porque resumiste un poco lo que a mí me iba a costar demasiado frente al espectador, que era resumir un poco tu carrera, si se quiere llamar de alguna manera. Pero esto te ha hecho, evidentemente, aprender muchísimos idiomas. ¿Cuántos idiomas hoy por hoy manejás? Pucha, bueno, es una pregunta que siempre me hacen, la verdad. Bueno, es fruto también de mi historia personal, ¿no? Porque vengo de una familia multinacional y soy inmigrante. Entonces, en mi lengua madre es el castellano. Claro, pero ¿por qué? ¿Cómo viene tu vida? Mi vida, bueno, yo soy nacido en La Habana, en Cuba, pero de familia inmigrante. O sea, mis abuelos paternos
son asturianos de Cangas de Onís. Y todavía está la casa antigua de mi padre, de mi familia. Tengo toda la familia prácticamente por parte de papá en España. Papá ya falleció, pero soy muy ligado, muy conectado con mi familia. Mi abuela materna también viene de España, de Islas Canarias, de la isla de La Palma, la que tuvo el volcán hace Sí. pocos años, pero curiosamente viene de un ancestro también belga, de Anvers. De Amberes. Exacto. Y nadie me cree, mi abuelo materno es chino de Guangdong, de Cantón. De ahí el asunto de Li a Lima de tu apellido. Exacto, exacto. Entonces nadie me cree por mi tipo físico que soy un cuarto chino y mi madre es medio española, medio china. Tanto que cuando me ven con mi madre creen que ella es la nana, ella se ríe, porque no pueden creer que soy hijo suyo, ¿no? Porque yo salí muy al lado asturiano o belga o lo que sea, muy clarito, muy rubio, etc. Y mi madre es china. O sea, Tiene los rasgos propios. muy chinos, exacto. Entonces mis abuelos, por varios motivos políticos, bueno, de guerra, mis bisabuelos chinos emigraron en 1905 a Estados Unidos. Vivieron un tiempo en Estados Unidos, después se radicaron en Cuba y tenían el campo al lado del campo de la familia de mi abuela canaria, que también emigraron, bueno, por la guerra civil y también por la hambruna que hubo en España. Y se conocieron ahí. Después mis bisabuelos chinos regresaron a China con los 6 hijos mayores y quedó solamente mi abuelo, el más pequeño, en Cuba, para, bueno, dar seguimiento a las propiedades de la familia, los negocios que tenían varias cosas allí. Y él se enamoró de mi abuela, pero en aquella época un chino, confucionista, con fama de playboy, bueno, no podía casarse con una católica española tradicional de Islas Canarias, tanto que no pudieron casarse por la iglesia porque no había el matrimonio mixto en aquel momento. Se escaparon, se casaron, volvieron. Y fue muy difícil para la familia. Me cuenta mi madre que conoció a sus abuelitos canarios después de muchos años, cuando hubo una reconciliación en la familia. Pero después mis abuelos asturianos, la misma cosa, emigraron por la situación en España. Y los dos vinieron de la misma ciudad, de Cangas de Onís. Y bueno, allí nacieron mis padres, pero por la legislación en la época era muy curiosa. Como eran hijos de extranjeros, no de ciudadanos cubanos, no tenían la ciudadanía cubana. Entonces, mi papá era español y mi madre china, porque era Claro. la nacionalidad de los padres. Pero bueno, con todos los acontecimientos en Cuba, mi padre particularmente muy conectado con la acción católica, con la democracia cristiana. Bueno, la iglesia al inicio apoyó mucho a Fidel Castro. Estamos hablando años 60 y pico. 59. Claro, cuando ya el régimen de Batista había caído. Exacto. Fidel y Castro. Toda la iglesia apoyó a Fidel Castro. Mi padre y mi madre se casan en ese año 59, pero van a vivir a Friburgo, a Suiza, trabajando en la Pax Romana, que era una organización conectada con el Vaticano. Después mi madre sola quedó embarazada mía y decidieron, como Fidel había ganado y ellos apoyaban, toda la iglesia apoyaba, decidieron volver para mi nacimiento. Pero cuando regresaron, resulta que mi padre se deparó con una situación que había cambiado totalmente y que empezó a verificar que había una sovietización del país. Papá, como periodista, bueno, estando fuera de Cuba, le preguntaron que él quería de Cuba y él dijo, mira, estoy muy preocupado porque viene una sovietización. Y mi padre, eso llegó a Cuba y mi padre no pudo regresar. Quedó exiliado en Estados Unidos. Por lo que dijo públicamente. Exacto. Y después él siguió diciendo eso en el exterior, pero no dejaban a mi madre y a mí recién nacido, y mi madre ya esperando a mi hermano que saliéramos de Cuba. Como mi padre era muy conectado con la democracia cristiana, era muy amigo en la época del que era el presidente de Venezuela, Rafael Caldera, y por intermediación de Rafael Caldera, mi padre tenía que quedarse un tiempo en silencio y permitían que mi madre y yo saliéramos por Caracas. Pero resulta que el día de la partida nace mi hermano. No pudimos salir, tuvieron que esperar 6 meses más y después salimos a Miami. Entonces yo salí, no tenía 1 año y medio todavía. Entonces de Cuba no tengo ningún recuerdo. Y mi hermano recién nacido. Entonces sale mi madre conmigo caminando y mi hermano cargado y con la ropa en el cuerpo, pero mi padre
nos Increíble. esperaba en Miami. O sea que de Cuba a Miami y finalmente terminan reculando en Sí, San Pablo. en San Paulo. Mi padre conocía mucho Brasil, la América Latina, porque había viajado mucho y le gustaba y quería que nosotros creciéramos más en un ambiente latino. Y como él tenía muchos amigos en Brasil, él vino primero a Brasil, encontró un trabajo y después nos trajo, ¿no? Después de un tiempo en Miami, ellos se radicaron en Brasil, nosotros nos radicamos en Brasil. Y entonces yo ya hice la escuela en Brasil. Entonces, bueno, en mi familia siempre se habló mucho, bueno, el castellano era la lengua materna, el inglés era la segunda lengua, pero por ejemplo mi madre era francófona. Entonces mi madre también hablaba francés con nosotros. Entonces desde pequeño el francés también fue otra lengua que yo usaba. El portugués ya lo aprendí en la escuela porque no se hablaba en mi familia. O sea, la lengua de la familia hoy día, la oficial, es el castellano. Con mi madre, que está viva, va a cumplir 90 años, siempre hablo con ella en castellano. Y después, más tarde, bueno, cuando me agarró de sorpresa, que tenía que salir de Brasil y que tenía que ir a Roma, bueno, de repente el italiano tuvo que convertirse en un idioma oficial. Claro. De hecho, en estos 20 años, mis dos lenguas oficiales de trabajo son el inglés y el italiano. Entonces, pero cuando aprendí el italiano, el francés se me quedó un poco, confundía mucho con el francés. Pero empecé a trabajar en Francia y volvió. Fue muy curioso. Claro. Después, entonces, esas 5 lenguas, el castellano, el inglés, el portugués, el francés, el italiano, efectivamente hablo, leo y escribo y trabajo en esas 5 lenguas, ¿no? También estudié el alemán, me defiendo, pero no leo y escribo como y algo de húngaro. Bueno, me habías también entiendo mucho el húngaro por mi convivencia con los monjes húngaros y trabajo mucho con Hungría, voy muy a menudo a Hungría. Y es interesante porque entiendo bastante lo que hablan, pero no hablo húngaro. Claro. ¿No? Alemán logro hablar, no, pero el húngaro es una lengua completamente... Bueno, padre, ya hemos hecho un breve recorrido por sus primeros años. ¿Cómo descubriste esto tan particular que querías vivir una vida de soledad y oración? Yeah. Y de paso, contanos un poco en qué consiste ser un monje benedictino. Perfecto. Bueno, primero mi historia personal, después lo menciono en el ámbito de la historia de la orden. Bueno, yo crecí en una familia católica, entonces mis padres siempre nos formaron en una escuela católica y escogieron para nosotros una escuela benedictina. El Colegio Santo Américo, donde fui educado, bueno, todos nosotros, todos los 4 hijos, fuimos educados en esa misma escuela. Eran monjes benedictinos, refugiados, exiliados de Hungría, de Pannonhalma, que en Hungría hubo una persecución muy fuerte en los años comunistas, en el 51. De 267 casas religiosas, quedaron solamente 7 para decir que había libertad religiosa, entre las cuales Pannonhalma, que es mi casa madre, la abadía madre, que su historia se confunde con la historia de Hungría. Fue fundado por el rey San Esteban y el príncipe heredero Santo Américo y San Gerardo de Venecia de Hungría, de quien recibí el nombre cuando ingresé al monasterio. Entonces yo crecí en ese ambiente católico y también en la escuela católica. Pero nunca me di cuenta que estaba en un monasterio benedictino, porque era luego después del Concilio Vaticano II, entonces ellos se presentaban más como padres que como monjes. Nunca los vi en el coro, nunca los vi, era curiosa la época. Y tuve esa formación toda, y a los 15 años, una película que vi allí en el colegio me llamó mucho la atención. Brother Sun and Sister Moon, de Franco Sefirelli. Hermano Sol, Hermana Luna. Exacto, de la vida de San Francisco de Asís y de Santa Clara. Y por la belleza de la película, aquello me dijo mucho. Pero yo tenía 15 años y como todos los jóvenes de mi estrato social, éramos destinados a ser abogados, ingenieros, médicos, economistas, administradores de empresa. O sea, bueno, después hice todo lo que sería la enseñanza media. Y fue muy curioso porque en el mismo colegio me hicieron un test vocacional. Yo no tenía claro para dónde iba, qué iba a hacer. Era muy clara las humanidades. Y el monje sacerdote Don Veremundo, que me hizo el test vocacional, él dijo, mira, estás en duda, tu campo es muy humanidades. Si no sabes bien qué hacer, haz derecho.
porque es algo que te abre el campo para a todas las otras humanidades. Claro. Pero me dijo que aparecía un rasgo de una posible vocación religiosa. Me lo dijo. No le di atención a la época. Ingresé muy joven en la universidad, de 17 para 18 años. Y cuando estaba en el tercer año de la universidad, bueno, ingresé en la más prestigiosa universidad, Facultad de Derecho de Brasil, la Universidad de San Paulo, Largo San Francisco, la más antigua. Y realmente es una élite hasta el día de hoy. Decir que venimos de las arcadas de de Largo San Francisco es, bueno, dice mucho. Pero yo percibí, no estaba contento con la vida que tenía. Bueno, muy bien, nada me faltaba. Pues empecé a trabajar part-time como en el derecho, en el ámbito empresarial, que ya me llamaba mucho la atención. Estaba en el tercer año de la universidad, son 5, 4 de bachillerato y después una especialización que la hice en Derecho Empresarial, Business. Y justo en aquel año, fue muy curioso, con la que era mi novia en la época, fui a ver esa película de nuevo. Junto con ella. Junto con ella. Y allí fue un terremoto, porque 5 años se habían pasado, yo tenía 20 años. Y entonces vi que yo no sabía si tenía que cambiar de carrera, estudiar filosofía o economía. Y ahí vi que había una otra posibilidad. Bueno, yo estudiaba en el Largo San Francisco. Sí. O sea, agarraron el antiguo convento franciscano y lo transformaron en la Facultad de Derecho Largo San Francisco de la Universidad de San Paulo. Pero el convento quedó al lado. Entonces dije, pucha, yo tengo el convento franciscano al lado. Fui a tocar. Bueno, un desastre. Era la época de la teología de liberación. Había más figuras de Che Guevara que de Cristo. Bueno, y la belleza del filme de Sefirelli con aquello, digo, la cosa aquí no está buena. Bueno, Leonardo Boff, me imagino. Todos, sí, eran todos de por allí. Bueno, dije, no, esto no es mío. Bueno, pero dije, bueno, si quiero pensar en una vida religiosa, por lo menos tengo que tener una vida más practicante. O sea, iba a misa, pero no era así tan profundo en la vida católica. Entonces, me cuestioné a mí mismo y dije, bueno, ¿cómo voy a aspirar a una vida religiosa si no tengo profundidad? Y nosotros vivíamos cerca de una avenida muy importante en San Paulo, la Avenida Paulista, muy famosa, y cruzando la Avenida Paulista estaba todavía hay hoy un hospital con una pequeña capilla neogótica preciosa. Y había una misa los sábados por la tarde que me recuerdo que mis padres iban en el pasado y empecé a ir a esa misa. Y era una capillita pequeña, muy vacía, y había un sacerdote gordito, muy simpático, bonachón, y me gustaba la misa de él, pero yo tenía una cierta vergüenza, entonces me quedaba en pie en el fondo. Y bueno, domingo, sábado iba, ¿sabes? De repente el padre dice, aquellos que están en el fondo, aquellos, solamente yo, por favor acérquense que hay mucho lugar aquí en la frente. Bueno, ahí no te quedó otra. Fui yo rojo, pimentón, bueno, y fui. Bueno, cuando terminó la misa, ¡pum!, apareció una monjita a mi lado y dijo, el sacerdote quiere hablar contigo. Dije, chuta, ¿qué hice? Ahora? Bueno, ahí fui yo a la sacristía y ese sacerdote, que yo me recordaba de él cuando era pequeño, así con una sonrisa me dijo, perdóname, pero ¿qué estás buscando? Así, en la lata. Y a mí me gustó la pregunta de él y le dije, mira, estoy buscando esto. Él era monje benedictino, era capellán del hospital, él era muy enfermo, entonces era simultáneamente, bueno, enfermo en el hospital y capellán de allí. Entonces empezamos a conversar y él me llevó al monasterio de San Bento, del centro de la ciudad. Yo ya había ingresado una vez allí, una vez yendo al fórum, ingresé a mediodía y vi unas personas raras con una ropa rara que yo no sabía lo que era. Y no era una misa, por lo menos mi cultura me mostraba que era una misa, y estaban en un coro y hablaban una lengua que yo no sabía, era latín, y cantaban de una manera que yo tampoco conocía, el canto gregoriano, pero que yo me llamó la atención. Y bueno, y con él fui a visitar y todo, y empecé a entender un poco mejor la Orden de San Benito. Pero mis padres me dijeron, oye, pero si estás yendo al monasterio de San Bento, recuérdate que donde estudiaste tú, el Colegio Santo Américo, es mantenido por una abadía benedictina. Tus educadores que te conocen desde niño, claro, son benedictinos. Dije, mamá, yo no tenía idea. Yo no tenía idea. Y cuando se los dije a ellos, casi murieron. Yo casi ingresé en el monasterio de San Bento y no en el monasterio de San Gerardo. Claro. Que no sabía que donde yo estaba eran monjes benedictinos. Nunca los vi.
No usaban hábito, quizás, no, ni siquiera. No, claro. Estaban muy... Laicizados. Eran muy los años post-concilio, Claro, habían claro. perdido mucho. Bueno, entonces ellos me dijeron, sí, ve a hablar con ellos. Dije, bueno, está bien. Los sábados por la mañana yo acostumbraba a hacer Cooper en la ciudad universitaria y me recuerdo, era un día de calor y fui a la ciudad universitaria y fui a correr y bueno, imagínate, me presenté, bueno, estaba con el coche bien, pero estaba todo sudado, con camisa, t-shirt, bueno, pantalones cortos, con tenis shoes, Sí. bueno. Y fui a hablar con el superior, don Emilio. Y don Emilio, la primera cosa me miró así, de arriba abajo. Y, ¿cómo? ¿Tú quieres hablar de vocación? Vuelve dentro de un mes. Y claro, me miró. Y yo, está bien, dentro de un mes vuelvo. Un mes. Volví. Y ahí fue de traje y corbata. No fui de traje y corbata, pero fui decente, digamos. Bien. Bueno, y empecé a conversar con él, ahí él me tomó la cosa en serio. Y empecé a convivir con la comunidad, conocerla y todo. Y uno de ellos un día me dijo, mira, ¿por qué no vas a hacer un retiro en un monasterio de monjas que está en las montañas aquí cerca? Yo nunca había hecho un retiro. Dije, bueno, pero si don Anián me dijo que fuera a hacer un retiro, fui un fin de semana, me fui para allá, un jovencito de 20 años en un monasterio de monjas, ¿no? Bueno, era el año 1980. Los 1400 años de nacimiento de San Benito. Y justo una monja de aquel monasterio y el abad del monasterio de San Bento de San Paulo, don Joaquín, habían escrito un libro, era una colección de santos para los hombres de hoy. Todavía me recuerdo muy bien de ese libro, lo tengo. Y se llamaba La paz en mi camino. Y las monjas me dieron el libro para leer. Y abro el libro, en la introducción, fue una cosa preciosa. Decía, si San Francisco de Asís tenía una dama, la dama pobreza, San Benito tenía una otra dama, la dama paz. Y usaba el Salmo 33:15, que aparece en el prólogo de San Benito, que dice, busca la paz y ve a su encuentro. Resuelto el problema. Mi dama no era la pobreza, era la dama paz. Le cayó la ficha en ese momento. En ese momento hubo una teofanía, tuve una teofanía. Y cuando, se me olvidó decir, cuando la primera vez, volviendo de la corrida, todo sudado, todo, ingresé en la capilla del monasterio, fue una impresión muy fuerte porque sentía que volvía a mi casa. Y entonces acabé decidiéndome por aquel monasterio. Pero mis educadores fueron muy correctos conmigo y mis padres también, yo tenía 20 años, me dijeron, estás en el tercer año de la universidad, termina. Claro, termina y volvé. Termina, haz tu bachillerado, haz tu especialización y haz el examen de la Orden de los Abogados de Brasil, que es muy difícil, normalmente nunca se pasa en la primera, porque es una élite muy grande la de la Orden de los... Tanto que se puede hacer en el máximo 8 veces ese examen, porque la gente no lo aprueba. Y era un examen, una defensa oral, escrita. Bueno, yo lo pasé en la primera. O sea, Dios estaba conmigo allí. Y entonces terminé todo eso y dije, bueno, ahora me voy al monasterio. Estaba con 22 para 23 años. Y ingresé y tengo que decir, soy muy feliz. Claro. Y ya van 40 años 42 de ese momento. años 42 de ese momento. Padre, y contame un poco qué hace un monje a lo largo de su día, porque la impresión que uno tiene de, a lo mejor, de haber leído un libro o de ver una película, lo que se menciona en los lugares corrientes y comunes, es una persona que vive de alguna forma aislado o separado del mundo, y que su dedicación principal de alguna forma es rezar. Es rezar. Pero bueno, también estamos muy habituados hoy en día, por ejemplo, se ha puesto muy de moda en la sociedad occidental el tema del mindfulness, que es una especie de meditación, si se quiere, pero no está necesariamente vinculado a lo religioso. No. O también hemos visto tantas películas de monjes budistas o tibetanos, el Dalai Lama, que un poco comparten algunos aspectos, pero evidentemente en otros son diferentes. Entonces, te quería preguntar esto, ¿qué es lo que distingue a un monje cristiano y benedictino después, pero sobre todo cristiano, de otros tipos de monjes de otras religiones o inclusive de estos meditadores que están abundando hoy en día, por cierto? Bueno, en primer lugar, la regla de San Benito es fundamental. Es un escrito del año 529, como mencioné, y en realidad es la experiencia. San Benito pone en la regla
cómo él vivió el monacato. Y hay un libro complementario, que es la única biografía que tenemos de San Benito, escrito por el Papa San Gregorio Magno, escrito algunos años después de la muerte de San Benito, como 40 años después, con discípulos directos de San Benito. Bueno, bastante reciente igual. Muy reciente. Muy reciente. Y los dos libros son complementarios, por eso menciono los dos, porque la regla es lo que San Benito escribió de su vida y los diálogos de San Gregorio es lo que escribieron de cómo San Benito vivió su regla. Entonces las dos cosas se imbrican, son muy importantes. Entonces San Benito, en primer lugar, él tiene un capítulo muy importante, es de los géneros de monjes. El primer lugar son los ermitaños, los antiguos padres del desierto del final del siglo III, IV, de donde San Benito recogió mucha cosa. Su regla tiene pedazos de reglas y de escritos de los padres de esa época. Primero es los ermitaños. Que es alguien que vive solo. Vive solito. Sin ninguna Exacto, comunidad. pero que después dio origen a la vida comunitaria. Entonces eran los padres del desierto que se aislaban buscando a Dios. Ya no había tanta persecución cristiana, entonces ellos buscaban la perfección viviendo en el desierto. Tengo que hablar del desierto. Los 3 S y las 2 T's. El silencio, la soledad y el Señor. Pero también la tentación y la teofanía. Teofanía, una palabra griega, teosfanen, manifestación de Dios. Esas 5 cosas ocurren en el desierto. Ellos empezaron a enfrentar esas 5 cosas y agarraron toda una sabiduría basada en la Sagrada Escritura, en el canto de los Salmos y una sabiduría humana. Y su fama de santidad creció, empezaron a venir los discípulos. Entonces llegaban y le decían, Padre, tengo esa situación concreta, dame una palabra de vida. Y ahí surgieron los apotegmas o apostegmas de los padres del desierto. Pero muchos de esos discípulos se quedaron y formaban colonias de ermitaños. Claro. Después se reunieron en comunidad. Entonces surge la segunda clase de los monjes, que son los que viven en comunidad. Después él habla de otros 2 tipos, los sarabaitas y los giróvagos, que son monjes que se perdieron, que quedaron, o que viven juntos, los sarabaitas, pero hacen su voluntad y no la voluntad de Dios. Bien. Entonces son comunidades decadentes. Y los giróvagos que están caminando de monasterio en monasterio. Nómadas. Y que no se quedan en ningún lugar. Bueno, entonces San Benito describe el monje benedictino como aquel que vive bajo un abad, Abba, que significa padre espiritual, sigue una regla, la regla de San Benito, en comunidad. Entonces, esas 3 cosas hacen la vida del monje benedictino. Entonces, la regla estructura la vida benedictina. Entonces, hoy día se habla de la vida benedictina con 2 palabras, ora et labora, rezar y trabajar. Entonces, los monasterios tienen una vida de oración, pero tienen que mantenerse con el trabajo de sus manos. Que ahí va una de las grandes diferencias con las órdenes mendicantes o misioneras. Franciscanos, dominicos, jesuitas. Exacto. Y ellos se mueven, nosotros no. Entonces los mendicantes o los misioneros, ellos van en dirección A. Los benedictinos están y recogen a los que vienen. Entonces una característica de la Orden de San Benito es la hospedería, en que se permite ese lugar de desierto de los 3 S, de los 2 T's, a las personas que vienen de afuera. Entonces tenemos toda una vida pautada desde antes del nacer del sol hasta las completas, la última oración, en que dividimos la vida del día a día entre oración y trabajo. Entonces tenemos un ritmo suave. Entonces tenemos, por ejemplo, las vigilias antes del nacer del sol. Somos herederos de la primitiva comunidad cristiana que esperaba el Cristo como el sol naciente que nos vino a visitar, la estrella luminosa de la mañana. Entonces, nos levantamos antes del nacer del sol, ya esperando al Cristo, la vigilia, la parucía, porque Él puede venir a cualquier momento. La segunda venida de Cristo. De Cristo, la aparición, la de segunda y definitiva venida de Cristo. Después tenemos las laudes, la oración de la mañana, el sol ya nació, un nuevo día nos es dado, alabamos al Señor por ese día. Normalmente tenemos la misa conventual enseguida. Tenemos un tiempo dedicado a la lección divina, que significa encontrar nuestra vida en la palabra de Dios. Entonces la lección divina es fundamental para el hombre.
para el monje benedictino. O sea, toda nuestra vida está pautada por ella. Entonces, junto a la regla, a la vida de San Benito, de San Gregorio Magno y la Sagrada Escritura, nuestra vida está alrededor de las 3. Tenemos la hora tercia a las 9 de la mañana, que es pequeña, una pequeña interrupción. Seguimos trabajando hasta la hora meridiana a las 12, otra pequeña interrupción. La comida, el almuerzo, como le dicen aquí. Y tenemos la siesta. Bueno, acá también estamos muy habituados a eso. La siesta es sagrada en la regla, porque como nos levantamos muy temprano, claro. 4, 4 y media, 5, a la 1, a las 14 estamos... Hay mucho sueño. Entonces hay un pequeño descanso, volvemos después con la hora nona, más o menos a las 3 de la tarde, hasta las vísperas, más o menos a las 6, 6 y algo. Después tenemos la comida, la cena juntos. Tenemos una hora de recreación en que nos encontramos y hablamos. Podemos hablar, porque el resto del tiempo estamos en silencio. Las comidas son en silencio, con lectura, servicio de mesa. Nosotros nos turnamos, servimos. Y por final, después a las 8 y media, 8, depende de la comunidad, del lugar donde esté, tenemos las completas y empieza el gran silencio nocturno, que solo se rompe después de la misa, al día siguiente. Exacto. Entonces, nuestra vida es de oración y de trabajo. Tenemos hospedería para recibir a las personas y tenemos que vivir de trabajo de nuestras manos. Entonces, depende de dónde está el monasterio, tenemos que tener trabajos que nos permitan mantener esa vida de oración. Entonces, San Benito ya en el siglo VI recibía jóvenes. Él no hacía acepción de personas, recibía nobles, siervos y bárbaros, por ejemplo, y hasta ex esclavos, y no hacía acepción de personas. Recibía niños. Entonces empezaron las escuelas claustrales en el siglo VI, que nos dieron toda la tradición de las escuelas benedictinas. Y dentro de estos trabajos que realizan, dependiendo en la zona donde están, no sé si me equivoco, pero de ahí desde la Edad Media viene que han desarrollado los monjes la cerveza, por ejemplo, el whisky, el vino, el licor. Bueno, nos dedicamos al arte. Bueno, la arquitectura románica surge con los monjes, la pintura, el canto gregoriano, el canto coral, los vitrales más tarde. Pero, por ejemplo, donde llegábamos, recuérdense, cae el Imperio Romano en 476. Llegan los bárbaros. Destrucción total de la civilización. Exacto. Entonces se constituyen los monasterios, entonces las bibliotecas salvan todo el conocimiento antiguo, surgen los scriptorium para copiar los manuscritos antiguos, empiezan las iluminuras, los copistas serían ellos. Sí, del scriptorium, surgen las iluminuras. Entonces empieza, y los benedictinos también evangelizamos por el arte y por la música, acogiendo a las personas. Venían los peregrinos, teníamos la hospedaría, pero había que cuidarlos, venían enfermos, surgieron los hospitales, teníamos el herbolarium, las medicinas naturales. Se había perdido todo, surgen las técnicas agrícolas, se desarrollan nuevas formas, muchas invenciones ocurrieron dentro de los monasterios. Eso en la Edad Media. Pero, por ejemplo, hoy, cuando por trabajo visité un monasterio en Tanzania, Vimwa, que está en la frontera de Tanzania con Zambia. Perdido de en el todo. medio de la nada. Uno dice que fue donde Judas perdió los calcetines, porque las botas ya las había perdido hace mucho tiempo. Bueno, ese monasterio llegó a esa región pobre, no había nada. ¿Qué hace? Llevó luz, llevó agua, técnica agrícola, tiene una escuela agrícola. No había escuelas en la región, fundaron una escuela. No había profesores, fundaron un Teachers School, College, para formar profesores. Después se encontraron con una realidad atroz, una cantidad de niños pequeños, huérfanos del SIDA. Entonces acabaron abriendo un orfanato para recibir a niños pequeños, hablamos de 3, 4 años, como hijos tuyos, por ejemplo, cristianos y musulmanes que quedaron huérfanos, porque aquellos papás murieron con 30, 40 años y tenían 4 o 5 hijos, muchos de ellos con SIDA. Muchos de esos niños morirán. O sea que el trabajo que desarrollan los monjes es muy flexible y depende en dónde estén. San Benito dice en la regla que él nos deja una regla.
Él no fundó una orden. Él nos deja una regla y donde se funden los monasterios tienen que inculturarse. Por ejemplo, el color del hábito es negro, pero cuando voy a África o a Asia o países o a Centroamérica, Sí. usamos el hábito blanco porque es mucho calor. Claro. Entonces dice que tenemos que usar lo que hay en el lugar y el trabajo que hay en el lugar. Claro. Entonces Padre, cambia mucho. y de esto que te preguntaba más temprano, de este retorno que parece haber a ciertas prácticas ascéticas o de meditación, o de, si se quiere, buscar la tranquilidad de la mente, del espíritu, que acá en Occidente se asocian muchísimo más con Japón y el Extremo Oriente, incluso la India, el Tíbet, etc. Pero bueno, parece que el monacato, por así decirlo, cristiano, Siempre lo tuvo. claro, siempre lo tuvo. No es ninguna novedad en Occidente, pero a veces miramos afuera y no miramos adentro. Entonces, nuestros monasterios son lugar de silencio, de belleza. ¿Cómo se evangelizaba? La gente no sabía escribir, no sabía leer. ¿Qué son los vitrales? El arte sagrado. Es la catequesis. Entonces, entraban en una de nuestras iglesias, admiraban todos aquellos dibujos, y aquello todo te concentra. El silencio te hace mirar hacia ti, te cuestiona, te interroga. Puedes hablar con un monje, preguntarle: Padre, dame una palabra, tengo ese problema, dame una palabra de vida. Él reza, está en silencio, le da una palabra de vida. Entonces, todo eso que hoy se busca en los otros lugares, siempre lo tuvimos en los monasterios benedictinos, cistercienses y trapenses, masculinos y femeninos. Y que, por así decirlo, que si las prácticas, podríamos decirlo que hay cosas similares unas a otras, en la teoría o en lo que buscan o en la creencia, si se quiere, ¿qué diferente puede haber entre un budista que practica el nirvana, a lo mejor, a un monje benedictino, ¿no? Perfecto. Bueno, cuando estamos en el monasterio y en el silencio, en las oraciones vamos rezando los salmos. Por ejemplo, en el coro. Los salmos, ellos expresan la oración de toda la humanidad con toda su problemática. Y leyendo los salmos, las personas se van descubriendo en las situaciones que están en el salmo. Si yo leo el Miserere, el Salmo 50, el pecado de David, madre mía, soy pecador. Todo lo que está escrito allí soy yo también. Pero si después leo el Salmo 31, el pecador que fue perdonado, pucha, tengo futuro, puedo ser perdonado. Entonces él va descubriendo todo eso. ¿Cuál es la diferencia de un monje budista y de un monje benedictino? El budista busca la paz aguantando el sufrimiento, las adversidades. Es muy bonito. Son hombres de muy buena voluntad, monjes muy virtuosos, que respetan al otro, reverencian al otro, porque ven a sí mismo en el otro. Evagrio Póntico, ya en el siglo IV, decía que el monje es una persona en armonía, no está en el mundo, pero está en armonía con el mundo, porque ve a cada hombre que le encuentra a sí mismo, pero ve en cada hombre que le encuentra al Cristo que viene a nuestro encuentro. Entonces, por ejemplo, mi monasterio en Roma, la Abadía Primacial San Anselmo, fue fundada por el Papa León XIII como un lugar ecuménico, porque el monacato es común en el occidente y en el oriente. Hace 2 años vinieron a vivir con nosotros 3 monjes budistas y participaban de nuestro coro, venían como budistas con sus ropas, eran increíbles, no se perdían nada y encontraron en el canto gregoriano, en el silencio, en el servicio, aquello que ellos vivían también. ¿Cuál era la diferencia? Ellos buscaban ese nirvana. Nosotros buscamos y encontramos a Cristo. Entonces ellos tienen una búsqueda de la paz no teísta, no vuelta a Dios. Y nosotros encontramos que Cristo es la paz. Por eso busca la paz y ve a su encuentro. O sea, fundamentalmente el monacato cristiano o los benedictinos se vinculan con un otro, que es un yo, que es en este caso Cristo. Mientras que por ahí las tradiciones orientales están vueltas hacia sí en algún aspecto. Hacia sí mismo. Hace unos 10 años en Roma tuve la oportunidad de encontrar a una profesora de religiones comparadas en Francia.
Ella es camboyana, Claire Lee se llama. Claire venía de una familia, digamos, de burguesa en el tiempo del Khmer Rouge, un budista. En un día le asesinaron al padre, al esposo y al hijo mayor. Quedó ella, la madre, una hija y un hijo pequeñito que escapó a la muerte. Fueron enviados a uno de esos campos del Khmer Rouge. Recuérdate que hubo un genocidio en Camboya, Pol Pot. Murieron más de 1.500.000 personas. En el campo era un horror. Ella veía la muerte diariamente de personas queridas y todo. Y como buena budista, ella buscaba asumir, aceptar todo eso y mantenerse en la paz. Pero aquello era tan cruel que ella no estaba aguantando. Entonces ella se recordó de haber estado en contacto con cristianos y que había un Dios de los cristianos que se llamaba Cristo, que ella no sabía quién era. Dijo, bueno, si existe un Dios de los cristianos, voy a hablar con él. Y ella se apartaba del campo de concentración y empezaba a hablar con ese Dios desconocido que ella no sabía quién era. Y en el hablar con él, ella empezó a percibir que ella tenía a alguien con quien hablar. Y lo poco que ella sabía de ese Dios cristiano es que él amaba la vida y que era amor. Entonces, más que aguantar el dolor, ella se dedicó a amar como ese Dios cristiano había amado. Entonces, ella se le volcó la vida. Ella empezó no solamente a soportar el dolor, mas a tratar de aliviar el dolor de los demás. Y encontró un sentido. Cuando cae el Khmer Rouge, ella logra escapar con su familia a Tailandia. Y en un campo de refugiados viene a saber que su suegra había escapado a Francia. Ella pide reunificación familiar, emigra a Francia, allí conoce al Cristo, se bautiza y por eso recibe el nombre de Claire Lee y escribió un libro cuyo nombre en español sería Regresada o Retornada del Infierno. Y ella es cristiana, católica y profesora de religiones comparadas. Entonces esa es la diferencia. Claro. Ella dejó de aceptar el dolor para descubrir el amor que transforma el dolor en el amor de Cristo. Claro. Esa es la diferencia. Y me acordaba también de este caso de esta filósofa muy conocida, Edith Stein, que me parece que es ella, no estoy del todo seguro, pero quizás se me está confundiendo con otra mujer, pero entiendo que ella empieza a rezar con el mantra, es decir, repitiendo una palabra tras la otra, una práctica oriental muy conocida, el Padre Nuestro. Sí. Y que de a poco, con el transcurrir del tiempo, bueno, termina siendo monja carmelita. Sí. Bueno, en el caso de Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, que la celebramos hace poco, ella primero era judía practicante, dejó de ser, se transformó en agnóstica, pero gracias a Husserl, al gran filósofo Husserl, ella empezó a abrirse a otras realidades y en una noche leyó la autobiografía de Santa Teresa de Ávila y ahí ella dijo, esta es la verdad, es esto lo que yo busco, y se transforma en monja carmelita y después acaba también mártir en un campo de concentración, evangelizando dentro del campo. Padre, vivimos en un mundo donde ya tenemos autos que se manejan solos. En un instante nos podemos comunicar de idioma a idioma. En milisegundos podemos comunicarnos con el que queramos en el mundo entero. Tenemos más facilidades en la sociedad postindustrial y con el desarrollo de la inteligencia artificial, más herramientas materiales que cualquier otro ser humano que haya pisado este planeta en toda la historia. Y sin embargo, la necesidad de algo superior, la necesidad de una realidad intangible, invisible, parece estar ahí todavía, escondida, y que cada tanto se despierta en el ser humano todavía. ¿Por qué tenemos esta necesidad de buscar algo más cuando ya incluso hoy pareceríamos tenerlo todo? Yo te diría que está en nuestro ADN. Desde que el hombre empieza a construir la civilización, él busca lo trascendental, el sobrenatural, busca una idea de Dios. Y eso lo vemos ya en las civilizaciones prehistóricas, las pinturas en las cavernas como Lascaux, Altamira, por ejemplo. Entonces, siempre hubo una búsqueda del hombre por Dios.
Lo que pasa es que en varios momentos de la civilización, como que el mundo nos dice que no necesitamos de Dios, que podemos ser simplemente quien somos y somos autosuficientes Artífices de nuestro de nuestro destino destino. en un universo ciego y azaroso, podría ser. Exacto. Pero entonces nos damos cuenta, y la pandemia recientemente nos mostró qué débiles somos, qué vulnerables somos y cómo no sabemos nada. Yo vivo hace 20 años en Europa. Una cosa es visitar Europa, otra cosa es vivir en Europa. Yo veo en Europa un gran continente de solitarios. ¿Y quién son los nuevos cristianos de Europa? Los hijos de los ateos, que tuvieron todo, una civilización del welfare state, del bienestar, pero que les falta un sentido. Y eso me recuerda una pieza de teatro, una obra de teatro, un science fiction que se llamaba Seréis como dioses. Voy a tratar de recordarme el autor, es un autor francés. Entonces, él imagina una sociedad en el futuro donde son todos inmortales. Entonces, no necesitan Dios porque son inmortales. Pero hay una figura que se llama Amanda, un personaje que se llama Amanda, y ella empieza a preguntar, pero ¿quién nos creó? Aunque seamos inmortales, ¿quién nos creó? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Solo ser inmortal. Y los otros se burlan de ella y dicen, no, nosotros no necesitamos de Dios, somos inmortales. Y se entabla todo un diálogo. Y al final Amanda escoge, yo prefiero dejar de lado la inmortalidad para ganar la eternidad. Qué diferente. Totalmente diferente. Y encontrar un sentido de mi vida. Entonces hay una búsqueda muy grande nuevamente y de hombres agotados que se perdieron en todas las posibilidades técnicas, humanas, éticas, antiéticas, morales y morales, que están perdidos sin sentido y que buscan algo que les puede dar nuevamente una razón por la cual vivir. Y en esta época, diría los últimos, no sé, 4 o 5 años, sobre todo con mucha fuerza, se ve en Europa, en Francia, acá en Estados Unidos, en América, incluso en Latinoamérica, llegando de a poco, un fervor nuevo hacia las realidades religiosas. Sí. Y a diferencia de lo que pasó a lo mejor en la década del 60, 70, 80, que se tendía más hacia las religiosidades no teístas y a las prácticas del estilo de Oriente, Sí. hoy por hoy me parece que se está viendo más con mucha fuerza un retorno hacia la religión institucionalizada, si se Sí. quiere. Es decir, bajo un cierto contenido definido, Sí. no algo etéreo. Un magisterio y una tradición. Claro, una tradición, ciertas reglas de vida también. Probadas en 2000 años Claro, probadas de historia. a lo largo de 2000 años. Probadas y aprobadas. Ujú. Las dos cosas. Que fueron camino de santidad, camino de rectitud, camino de sentido. Ujú. ¿Y cuál sería la esencia de este camino para cualquier espectador que nos pueda estar mirando? Incluso para mí lo pregunto, ¿cómo convertir esa necesidad de lo divino que se manifiesta en determinados momentos? ¿Cómo poder orientarlo? ¿Cómo poder buscar honestamente una respuesta, si es que está? Bueno, la respuesta a todo está en la Sagrada Escritura, está en la Biblia. En la Biblia descubrimos la mejor definición de Dios que tenemos. La primera carta de San Juan. Dios es luz y Dios es amor. Luz ilumina nuestras tinieblas. Amor porque nos enseña a amar en el sentido cristiano. Juan 15:13. Dar la vida por sus amigos. Dar vida, la propia vida y por toda la vida. ¿No deseamos ser felices? Amemos. ¿No deseamos ser felices? Dejémonos amar. Ser amado y amar es el sentido de la vida de todo hombre, dice San Agustín. Entonces, hoy confundimos lo que es el amor. Y el amor, el verdadero amor cristiano es ese, es dar la vida por los demás. Pero en primer lugar tenemos que sentirnos amados. Dios nos amó primero. En esa misma carta de San Juan lo aparece. Dios me dio la vida. Dios me dio dones, cualidades, talentos. Me dio una historia, me dio un sentido. Quiere que yo sea feliz. Quiere que yo ame y sea amado. Déjame abrir a ese amor. Déjame conocer quién es ese Dios que es amor.
Déjame permitirme amar. Hoy tenemos miedo de amar. Déjame permitir ser amado. Tenemos miedo de ser amados porque eso nos compromete. El individualismo nos está matando, la soledad. Entonces tenemos que abrirnos a Dios, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, que es el camino que se nos da. ¿Qué rol juega el silencio en este proceso? El hombre y la mujer posmodernos tienen miedo del silencio, porque nos lleva a escuchar lo que no queremos dentro de nosotros. Entonces necesitamos un mundo activo, de ruido, dispersivo, y que muchas veces nos sofoca. Entonces cuando ocurre el silencio, en un primer momento hay una mirada hacia nosotros y dice, qué revolución tengo dentro de mí. Y cuando esa mirada dentro de nosotros es muy difícil, porque veo qué he hecho en mi vida, qué sentido le he dado. Cuando se llega a los 40 o 50 años, mitad de mi vida ya transcurrió, si es que tendré otra mitad en el mismo tiempo. ¿Qué sentido he dado? ¿Qué he hecho y qué no he hecho? Entonces, cuando esa mirada muchas veces es triste o pesimista, uno tiene que salir de dentro de sí y hay que mirar hacia arriba y ver qué hay y buscar palabras de vida y esperanza que puedan ordenar ese interior de una forma exterior. Y entonces, toda una iglesia que te acoge, que te conduce, te va a buscar tu camino, tu vocación dentro de la iglesia. Te lleva a eso. Ray Bradbury, un autor muy conocido que Science escribe, fiction, sí. Claro, Fahrenheit 451. Precioso. No sé bueno, te iba a traer a colación una escena donde ellos están continuamente, diríamos en español, como rodeados de ruido permanente. Inclusive describe en el año 1950 más o menos, que es cuando él escribe, describe aparatos muy parecidos a los auriculares inalámbricos. Es increíble. A las pantallas de televisión que están en las casas. Y tiempo todo diciendo, hablando, emitiendo luces. Exacto, y que permanentemente hay sonido. No deja espacio, la nueva sociedad, si se quiere, no deja espacio a que tengamos un minuto de silencio para pensar. Exacto. ¿Qué daño nos puede producir hoy a la persona que a lo mejor no se da cuenta de que no se deja ese minuto de silencio para pensar? ¿Qué se pierde esa persona? Se pierde a sí mismo y es completamente manipulada por los influxos exteriores. Pierde la capacidad de autorreflexión, pierde la capacidad de encontrar otras situaciones porque solo conoce lo que le dan, no tiene la posibilidad de conocer lo que no le dan. Entonces la manipulación es total. Y cuando sale de ese medio, descubre horizontes hasta entonces no conocidos y se maravilla. Y empieza a encontrar posibilidades nuevas que entonces no encontraba. Le habló de un science fiction. Cuando sale, por ejemplo, la famosa película de Kubrick, 2001, en una odisea en el espacio, los soviéticos lanzan una réplica, Solaris, por el gran director de cine cristiano ortodoxo Andrei Tarkovsky. Y en determinado momento, si ves la película, en medio de toda aquella tecnología impresionante, él con la cámara va aproximando una pequeña imagen. Cuando esa imagen se avecina, se encuentra el icono de la Santísima Trinidad de Rublev. Aquello le causó el exilio a Andrei Tarkovsky. Pero él quiso decir que en el medio de todo eso hay que volver a lo que es esencial. En el Cristo, donde somos, nos movemos y nos realizamos. Recién mencionaste esta necesidad que tenemos cuando hacemos silencio de mirar hacia arriba, de poner los ojos en el cielo. Y hace poco leía que Carl Gustav Jung, ese psiquiatra tan conocido, discípulo de Freud, cuando tiene una frase muy conocida, cuando un reportero le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y él dice, antes creía en Dios, ahora lo sé, dice, ahora sé que existe. Y él explica de que la mayor manifestación de Dios, esta teofanía que vos mencionabas, la encontró mirando hacia adentro. Exacto. Creo que San Agustín lo había dicho 1500 años antes. Cuando dice,
fuera de mí te buscaba y dentro de mí estabas. Tarde te amé, oh belleza, siempre nueva y siempre antigua. Exactamente. ¿Cómo podemos encontrar a Dios en nosotros? Abriéndonos a Dios, dejando el espacio, buscándolo de corazón sincero. Cuando San Benito dice, ¿quién puede ingresar en el monasterio? En el capítulo 58, ¿cuál es el criterio para ingresar? Es si busca a Dios con sincero corazón. Y ese Dios, bueno, San Agustín dice, no te canses de buscar a Dios, si no lo encuentras, Él te encontrará. Entonces, nosotros perdimos lo que los griegos llaman la capacidad de maravillarnos. Y entonces perdimos la capacidad de percibir a Dios en los encuentros, en los acontecimientos, en su palabra, en el otro, en los sacramentos, en las celebraciones. Y te doy un ejemplo. El año pasado tenía que tomar una decisión muy difícil para mí. Y por una determinada situación acompañé a una persona que acompaño hace muchos años, a más de 20 años, que pasó una situación muy difícil y me pidió, por favor, vengo a Italia, quiero ir contigo a visitar al Padre Pío y a la Basílica de San Miguel. Yo estaba muy apretado en Roma, pero dije, no, un fin de semana escapo contigo. Y justo aquel fin de semana tenía que dar una respuesta que me estaba costando mucho. Fui con el Padre Pío y de repente, pucha, este hombre nada más hizo de buscar a Dios con el sincero corazón y hacer aquellas cosas sencillas que le pedían. Él simplemente obedeció. Vamos a San Miguel Arcángel, bajamos a la gruta, está la estatua de San Miguel Arcángel y atrás, ¿qué significa Miguel? ¿Quién como Dios? Entonces, segunda respuesta que recibí. Pero lo más curioso, yo tenía que volver a Roma rápido. Él me dejó en el centro de Bari, tenía que recoger mis cosas, ir al aeropuerto. Me perdí porque son callejuelas, el carro no entraba. Y buscando el nombre de las calles, de repente me encuentro con una calle que decía en italiano, lascia fare a Dio, deja que Dios haga. Donde no me imaginaba, encontré un rasgo de Dios. Empecé a llorar. Y aquello me contestó. Una vez más, la única respuesta que tengo a Dios es sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Y así lo hice y no me arrepiento. ¿Te pasó algo parecido, me contabas en off, cuando tuviste que dejar Brasil Lo mismo. para ir a Italia? Contanos cómo fue eso. Fue terrible porque yo como monje estaba muy a gusto en mi monasterio, estaba 22 años en aquel monasterio y de repente recibo una orden de Roma que tengo que dejarlo todo en Brasil y tengo que ir por 5 años a trabajar con el abad primado. Yo ya había estado en Roma, pero Roma no me atraía, no me decía nada, yo no entendía lo que era la curia romana, no entendía nada, yo estaba preocupado con mi vida monástica y nada más. Y cuando recibí la noticia que yo tenía que salir y lo más rápido posible para ir a Roma, fue atroz. Empecé a llorar, pero de sollozar, no me avergüenzo de decirlo, de sollozar. Me retiré a mi celda y bueno, recurrí a lo que puedo, a la Biblia. Le pedí al Espíritu Santo una palabra y Él me dio una. Sí, Padre, porque sí fue de tu agrado. Estaba resuelto. Entonces, a Dios hay una única palabra que podemos darle, sí, no hay otra. Y dejar que Él haga una historia de salvación. Es historia porque todo lo que nosotros vivimos, bueno y malo, pasará. Es salvación porque es lo que Dios desea para nosotros. Nuestra vida es como los misterios del rosario. Hay misterios gozosos, hay misterios dolorosos, hay misterios gloriosos, hay misterios luminosos, pero siempre todos son misterios misericordiosos que transforman nuestra miseria en misericordia. Quizás la pregunta más difícil que se le puede hacer a un cristiano es ¿por qué existe el mal? Porque nos apartamos de Dios. Si me aparto de Dios, soy capaz de apartarme no solamente de Dios, del prójimo y de mí mismo, y me pierdo. Me pierdo en mis debilidades y puedo caer en cualquier cosa. Pero siempre tengo la posibilidad de volver a Dios como el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Y hay un dicho que me viene ahora en mente cuando lo mencionas: todo el santo tiene un pasado, pero todo el pecador tiene un futuro. Uh-huh. Si nos abrimos a Dios y volvemos al bien, dejamos el mal. Entonces el mal es la opción de apartarse de Dios. Lucifer, el ángel caído. Uh-huh. Y también se ve de alguna forma en las sociedades contemporáneas este afán, de ser uno, ¿no? Como decíamos recién, el artífice de su propio destino, y yendo más al extremo de lo que
para uno puede ser el egoísmo más puro, para otro quizás te puede decir, es mi vida, yo hago lo que quiero con mi vida, Y me lo dicen. y se lo dicen. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice? Bueno, muchas de esas personas en la pandemia quedaron desesperados. ¿Dónde están sus seguridades humanas? El mundo cambió en un segundo. Estábamos con miedo, estábamos recluidos, no podíamos tener un ritmo normal de vida, tuvimos que enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas parejas se divorciaron porque tuvieron que convivir bajo el mismo techo durante mucho tiempo y percibir realidades que no habían percibido antes? Pero muchos después empezaron a decir, bueno, esto no está bien, tengo que cambiar. ¿Qué me falta? Me falta un sentido. El mirar en mi entorno, en Italia, el miedo que teníamos fue el epicentro del COVID. Gente moría todos los días. Y después cuando empezamos a salir y preguntábamos a alguien, ¿estás bien? Y casi siempre la pregunta, no, perdí a mi señora, perdí a mis padres, perdí... Fue terrible aquello, para nosotros fue una cosa muy fuerte. Entonces esas personas empezaron a percibir que no, que nuestras vidas no están en nuestras manos y que efectivamente, como dice la Sagrada Escritura, hoy estoy y mañana no estoy. Entonces tuvimos que empezar a convivir con la posibilidad de una finitud. El hombre de hoy no tiene miedo a la muerte. El cristiano, él no tiene miedo a la muerte, porque para nosotros no existe muerte, existe Pascua, pasaje. Eso es lo que significa la palabra paz. Entonces, es muy, muy interesante eso de la historia en Roma, cuando estudiaba arqueología sacra, cuando surgen las También iglesias... es arqueólogo, padre, me estoy enterando ahora. Bueno, hice una especialización en arqueología sacra. No, es que yo siempre quise ser arqueólogo y mi padre me decía que iba a morirme de hambre. Él tenía razón. Tenía razón. Pero ya aproveché que estaba en Roma y había el curso de arqueología sacra en un semestre. Dije, me meto allí. Y me dio toda una lectura. Bueno, cuando surgen las iglesias, a partir del el edicto de Milán por Constantino en el 313, empiezan a construirse las iglesias. Las primeras son constantinianas y abajo del altar hasta el día de hoy se ponen restos de santos. Los santos en aquel periodo, ¿quién eran? Los mártires. Estaban muy cercanos de los cristianos. Hasta el siglo V no se permitía que se sepultaran personas dentro de los muros de las murallas de Roma. ¿Por qué? Por las plagas, las pandemias de la época, la peste negra y todo eso se transmitía por los cuerpos en decomposición. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a construirse las iglesias con más frecuencia, restos humanos ingresan dentro de los muros. Entonces, hasta ese momento, los cristianos, hebreos, paganos, eran sepultados en las necrópolis, que es una palabra griega que significa ciudad de los muertos, fuera de los muros de Roma, o más tarde en las catacumbas. Entonces, por ejemplo, San Pablo fue sepultado en la necrópolis ostiense, donde hoy está el monasterio y la basílica San Pablo, fuera de los muros. Extramuros. Extramuros. San Pedro fue sepultado en la necrópolis vaticana, del otro lado del río. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan los cristianos, con la caída del Imperio Romano, empiezan los cristianos a pedir para ser sepultados cerca de sus mártires. Y surge el cementerium, que es una palabra de origen griega, latinizada, que significa dormitorio. Porque el cristiano no muere, él duerme, requiescat in pace, rest in peace, descansa en paz, esperando la feliz resurrección. Entonces se cambia teológicamente la idea el sentido de la muerte. De muerte para el sentido de Pascua, de pasaje. Entonces yo termino mi pasaje por la tierra y vuelvo al Dios de donde he venido, del quien tengo nostalgia. Quiero conocer a mi Creador. ¿Le tiene de alguna forma cómo establecer bien esta pregunta? Pero creo que todos le tenemos algo de miedo a la muerte. Tenemos miedo al desconocido, pero cuando sabemos que vamos al encuentro de nuestro Creador, yo quiero conocer a mi Creador, tengo nostalgia de Él. En portugués hay una palabra preciosa, saudade de mi Creador. Es una nostalgia afectiva, profunda. Quiero conocer al que me creó, que me dio un sentido de vida, que me dio una vocación, que me dio dones, talentos y cualidades. ¿Quién es ese Señor? Le debo todo, toda mi vida, y por eso a Él me consagré. Es una gratitud.
y eso me da sentido, me da felicidad. Justo dijo la palabra clave. ¿Cómo puede el hombre de hoy, del siglo XXI, con todo lo que hemos mencionado, con todos los desafíos que se vienen en el futuro? Creo que todos los hombres de todas las épocas han buscado ser felices Exacto. por los medios que consideran pertinentes, a veces más o menos equivocados. ¿Cómo podemos concretamente en el día de hoy buscar la felicidad? Como cristianos, escuchando su palabra y colocándola en práctica, nos da un sentido. Si Él me pide que debo amar a los enemigos, amaré a los enemigos. Les desearé lo mejor y espero que encuentren su camino y que encuentren la paz. Que las personas que son violentas no encontraron la paz. Yo solamente puedo dar aquello que encontré. Si busco la paz y trato de ser pacífico, es eso que le puedo aportar al mundo. Si encuentro la alegría, encuentro el hacer el bien, encuentro el bendecir, en desear el bien al otro, es eso que puedo dar. Mientras que si estoy en una situación de pesimismo, sin sentido, amargado, arrabiado, a veces con odio, con ira, con falta de perdón, ¿qué voy a dar al otro? Aquello. ¿Dónde está la felicidad? En buscar la paz interior y exterior. Para ustedes, los benedictinos, que me dijiste recién que la paz juega un rol semejante al de la pobreza para los franciscanos. Exacto. ¿Cómo vive y encuentra, y la busca y la encuentra, la paz un benedictino? Bueno, en primer lugar, es muy bonito. O sea, como monje benedictino, yo necesito una comunidad. O sea, yo necesito buscar a Dios en comunidad. Y muchas veces me preguntan, ¿pero por qué eres monje benedictino? Bueno, porque Dios no encontró otra manera de salvarme a no ser haciéndome monje. Y entonces vivo con otras personas que buscan lo mismo. Todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades y que se acentúan aquí y allí con mayor o menor intensidad, pero todos buscan a Dios. Y todos trabajan por el bienestar de los demás, el buen celo que dice San Benito. Entonces, si yo me preocupo en hacer mejor tu vida y tú te preocupas en hacer mejor mi vida, ¿quién sale ganando? Los dos. Eso es la vida en comunidad. Pasa eso a una familia. Si tú te preocupas en dar lo mejor a tu señora, amarla, a dar tu vida por tu señora, si tu señora busca lo mejor para ti, amándote, dándote vida a ti, y si ustedes dos buscan lo mejor a sus hijos, ¿quiénes salen ganando? Los dos. Entonces es salir del yo y caminar en dirección al nosotros. En nosotros está la comunidad, está la familia y está la iglesia. Contaba un conocido valenciano, un cuento, no sé de dónde viene, pero que comparaba el cielo y el infierno y decía que en un primer plano eran muy similares. Una larga mesa, así como de línea recta infinita, con todos los manjares puestos a lo largo de la mesa y bueno, los comensales sentados uno al lado del otro y del otro lado lo mismo. Y que en en el infierno, cuando los comensales querían empezar a comer, agarraban los cubiertos, se chocaban los unos a otros, empezaban a pelear y no podían terminar probando la comida, mientras que en el cielo se daba de comer uno al de enfrente y viceversa. Exacto. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, si busco el bien del otro, que es amar, es dar la vida por mi vida, mi propia vida y por toda la vida, y me abro a recibir la vida, su vida y por toda la vida del otro y de los otros, salgo ganando, tengo sentido. Tantos van a realizar mi vida y yo poder realizar como instrumento de Dios la vida de tantas personas. Eso es el secreto de la felicidad. ¿Tenés ganas de volver a Brasil? ¿De dejar de estar en Roma? Muchas. No veo el momento de regresar. ¿Es posible que se extienda a otros 20 años? No creo. Creo que ya... No, todos saben lo cuánto yo deseo volver a mi monasterio, estar con mi comunidad. Pero el problema es que Roma no es un lugar fácil. O sea, mucha gente quiere ir a Roma, desea ir a Roma, buscando hacer carrera, buscando el estatus que te da Roma. Y muchas veces esas personas no funcionan.
están buscando otras cosas. Entonces, ¿qué pasa en Roma? Eso lo he visto mucho, lo comprendí después cuando vi cuál era mi situación allí. Cuando encuentro una persona con el perfil de ellos que puede aportar y trabajar en diferentes situaciones, yo si fuera mi superior no lo dejaría ir. Pero como soy la víctima, yo protesto y le recuerdo. Pero yo entiendo esa situación. Y tengo que decir, a pesar de no querer ir a Roma, Roma me ha abierto tantas posibilidades, tantas comprensiones. Y es historia de salvación. Mi historia pasó por Roma. No era lo que yo deseaba. Pero sí, Padre, porque fue de tu agrado. Lascia fare a Dio. Deja que Dios haga. ¿Reconoces dónde estamos ahí en el fondo? No sé Sí, si has estado. sí, la Arcavia de Monte Cassino, sí, donde San Benito escribió la regla y está sepultado junto con su melliza Santa Escolástica. La ¿Vas a reconozco. menudo? ¿Eh? ¿Vas a menudo Voy a menudo, sí, por trabajo, por estar con la comunidad y también porque representa para nosotros los benedictinos. Muy interesante Monte Cassino. Cuando San Benito lo construye, está sobre un monte cerca de la ciudad de Cassino, por eso se llama Monte Cassino. En la principal casi vía que lleva a Roma, entre Nápoli y Roma, muy visible. San Benito antes estaba en su viaje con una valle escondido. Entonces ahí era muy visible. Él construye su monasterio y rezando tiene una visión de que el monasterio va a ser destruido y él empieza a llorar. Y los monjes le preguntan, ¿pero por qué estás llorando? Porque el monasterio será destruido, pero yo le pedí a Dios que se salvaran los monjes. Él muere en 547 y efectivamente 30 años más tarde, en 577, el monasterio es destruido por bárbaros. Pero todos los monjes se salvan llevando la regla y son acogidos ¿a dónde? A la Roma que San Benito había dejado. Y de Roma, el Papa Gregorio Magno, que escribe su regla, gracias a esos monjes que vivieron con San Benito, los envía por toda la Europa. Entonces, de aquel monasterio escondido, de aquella gruta en Subiaco, después a Monte Cassino, él se transforma en patrono de Europa. Por eso decimos que San Benito es el patrono de los fracasados. Todo lo que él trató de hacer a los ojos humanos fracasó, pero no a los ojos de Dios. Padre, le agradezco muchísimo por estar acá. Creo que es una ocasión extremadamente excepcional. No sé si se va a poder repetir, pero si se puede llegar a volver a repetir, le cuento a la audiencia que quedaron tantas cosas en el tintero. No lo mencioné, pero el padre también estudió filosofía de la belleza, que es la estética, y dentro de Sí, ella crítica de arte, sí, y es dentro de verdad. la crítica del arte, crítica de cine. De cine, sí. O sea, cuando me dediqué a la estética en filosofía, tratando de dialogar justamente con el hombre y la mujer, hombre y mujeres posmodernos, buscaba rasgos de Dios donde aparentemente no están. Y entonces, principalmente en el cine, encontraba situaciones que mostraban la belleza de Dios. Y eso me ayudaba a evangelizar y a los que con quien compartía, los estimulaba en la literatura, en el arte de una forma general, hasta en el arte que no es sacra, o en la música, o mismo en el cine o en obras de teatro, que encontraran rasgos de Dios. Y fue fantástico, porque la gente empezó a percibir que Dios estaba alrededor de ellos y ellos no se daban cuenta. Por ejemplo, el otro día me encantaba mucho una cantante, ahora está Anne Murray, que ganó un premio, un Emmy, con esa música, You Needed Me, tú me necesitaste. Entonces ella cuenta cómo ella estaba perdida y cómo Dios la fue encaminando. Y ella decía, You needed me, tú me necesitaste. Y yo aquí estoy, y yo no me daba cuenta de ti. Pero ella canta la belleza de que Él se ocupó de una persona tan pequeña y tan miserable cuanto ella. Padre, es feo decir esto, pero espero que puedas seguir algunos años más en Roma para que en una de esas puedas volver a venir acá por Argentina y que volvamos a hablar. Bueno, never say never, no, jamás decir más, uno nunca lo sabe. Yo creo en la mística del encuentro, o sea, Dios permite determinados encuentros y cuando esos encuentros ocurren, y por eso estoy en Mendoza, por un encuentro con una persona concreta y por esa persona he venido aprovechando otras circunstancias,
eso ocurrió. Entonces, yo les digo a todos, estén atentos a las señales de Dios en sus vidas. Están más cerca de ustedes que ustedes se imaginan, pero véanlas y vívanlas. No tengan miedo, como dice la Sagrada Escritura, no tengan miedo, crean solamente. Y en las dificultades, coraje, la acción del corazón, cor agens, soy yo, no tengan miedo. Y déjense llevar por un Dios que les da una historia de salvación para que sean felices. Muchas gracias, Padre. Y busquen la paz y vayan a su encuentro. Gracias, Padre. A ustedes y a todos los que nos están oyendo también. Gracias por la oportunidad. Adiós.